Un saludo para todos ustedes y que todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros caigan y lluevan sobre su vida, sobre su familia y sobre todo su entorno. Quiero que por favor me acompañen en una oración que vamos a hacer juntos, participemos juntos. Padre eterno, Padre de los cielos, Padre de nuestro amado Señor Jesucristo, estamos delante de tu presencia y queremos, Señor, además de honrarte, pedirte, amado Señor, que nos des espíritu de revelación, de sabiduría, de conocimiento tuyo, de Jesucristo, y para que se abra nuestro entendimiento y la palabra que tú quieras decirnos esta mañana penetre en lo más profundo de nuestro ser y cumpla esa palabra lo que tú le mandas hacer. Muchísimas gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, el título de este mensaje es El fin de la historia. Y esto es como la continuidad, la continuación de la predicación que hizo la pastora Marcela hace 8 días, que tituló El Dios de la historia. Y ella hablaba de algunas cosas muy interesantes, de lo cual hoy voy a tratar de ampliar o de confirmar. Ella hablaba acerca del nuevo pacto, habló acerca de la resurrección de Cristo, habló acerca de lo sobrenatural, habló acerca de los señales, los prodigios, los milagros, las sanidades. Todo esto tiene que ver y es con lo que se significa el reino de Dios. Todo esto lo hemos venido hablando, el pastor Andrés también ha venido hablando mucho de esto en los devocionales diarios. A propósito, yo he traído un texto que está en Mateo capítulo 24, versículo 14, porque es que de pronto se puede confundir el fin de la historia con lo que vamos a entender aquí, que entre otras cosas tal vez está entendido en una forma diferente a lo que en realidad es. Mateo capítulo 24, versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esto se aplica, hoy día se aplica, muchas personas lo aplican, como para decir que el mundo será terminado, que todo terminará cuando el evangelio del reino de Dios se predique en todas las naciones y en todo el mundo. Dicen todo el mundo para testimonio a todas las naciones y lo explican como terminación para que se termine todo, absolutamente todo. Pero miremos un poquito más el contexto, porque la palabra misma se explica. Miremos qué dice en Mateo 24, pero en los versículos del 1 al 4. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? Prestemos atención y miremos. El Señor les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces, fijémonos y démonos cuenta de a qué se estaba refiriendo el Señor en este momento. Pero primero veamos lo que significa el siglo. El siglo en la Reina Valera antigua está tomada del griego, el siglo del griego aion, que significa era o un periodo de tiempo.
periodo limitado de tiempo, o el fin de un tiempo o de una era presente. Entonces, si nosotros vemos el contexto de Mateo 24:14, vemos que el Señor no se estaba refiriendo a un futuro lejano, sino a lo que iba a suceder o lo que tenía que suceder para ese momento, para esa era, para ese tiempo presente. Y era que la destrucción del templo de Jerusalén, en el cual Dios estaba haciendo justicia, porque allí era donde habían matado a los profetas. Entonces Él dice, para esto, fíjense bien en este templo, entonces le está mostrando lo del templo, que ese tiempo, para ese momento, iba a ser destruido y que iba a ser el fin de esa era, iba a ser el fin de ese momento. Entonces es a eso lo que se refiere. No es que se refiere Mateo 24:14 al fin o la destrucción de la tierra o el fin del cosmos o el fin del planeta, no, es para ese tiempo. Bueno, muy bien entendido esto, miremos entonces, veamos a qué era o cuál es la historia, porque la pastora Marcela decía que nosotros mismos podíamos hacernos nuestra propia historia, pero miremos cómo comienza la historia de la humanidad, la historia del Dios de la historia, cómo comienza todo realmente. Miremos Génesis y vamos a hacer un paralelo. Miremos Génesis capítulo 1 y veamos el versículo 1 y el versículo 5. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. En el principio, dice allí en Génesis. Pero miremos este principio, vamos a verlo así someramente de lo que significa ya. Dios habla y entonces crea el cielo y la tierra. Es decir, en ese momento se crea por la palabra, se crea el tiempo. Porque dice ahí, y fue la tarde y fue la mañana un día. Es el tiempo medible por la tarde y por la mañana. Allí es donde el Señor le dio inicio o principió el tiempo limitado. Fue una era del primer Adán. Y el primer Adán, que era alma viviente, de lo cual quiere decir que fue una era propia de las cuestiones del alma, es decir, de la voluntad, donde prima la voluntad, donde priman las emociones, donde prima los sentimientos. Eso es lo del primer Adán, porque allí fue formado el hombre. Y dice también que fue la era antigua, la primera era, que era una era donde todo era lo visible, era el principio realmente de todo lo visible, de todo lo físico, de todo lo externo, es decir, del pacto, donde se creó, en el principio de Génesis se creó el pacto antiguo, durante esa era, hasta la siguiente era que viene, o en esa primera historia, que era lo que se fijaba en todo lo externo, todo lo visible, todo lo limitado, todo lo almático. Pero ¿qué pasa? Hay otro principio. ¿Cómo así? Es el principio verdadero, el verdadero principio de toda la historia. Dice, y miremos allí en Juan, capítulo 1, y miremos también el versículo, vamos a leer del versículo del 1 al 3. Dice en Juan, dice, en el principio, fíjense que comienza igual, en el principio de Génesis y el principio de Juan, pero el principio verdadero es el principio de Juan. Y dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Recordemos y tengamos, por cierto, que el verbo se refiere a la palabra, verbo o palabra. Entonces podemos decir, en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, y el verbo era con Dios,
Y el verbo era Dios, es decir, la palabra era Dios, la palabra era una persona. Se está refiriendo aquí a Cristo Jesús, el verbo, porque dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto sucedió 4000 años después, cuando se termina una historia o se termina una era para darle paso a otra historia, que puede ser tu historia, que es mi historia, que es la historia verdadera, que es la historia eterna. Ahí es donde entra el principio de la eternidad, porque Cristo era antes del principio de este mundo. Es Cristo el eterno, Cristo el Cordero eterno inmolado desde antes de la fundación del mundo. Nosotros estábamos en Dios, estamos en Cristo desde antes y Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús para la alabanza de su gloria, dice así la palabra. Y ahí es cuando termina una era, que es termina la era o termina ese principio de Génesis 1, que es precisamente, como decíamos, lo físico, para darle lugar a la eternidad en Cristo Jesús, donde hemos entrado nosotros, donde tú has entrado. Dice la palabra de Dios que nosotros somos como ese segundo Adán, y ese segundo Adán es la era del segundo Adán, o sea, Cristo Jesús, el segundo hombre de donde nosotros venimos, de Cristo Jesús, porque dice que el que está en Cristo Jesús, o el que ha nacido de nuevo, a través del sacrificio de Cristo Jesús, que ha nacido por la palabra, que ha nacido de Dios, nueva criatura es. Si nosotros tenemos un espíritu nuevo, diferente, y es un espíritu eterno, el espíritu que ha sido cambiado. Nosotros teníamos un espíritu de antes, un espíritu del mundo, un espíritu de carnal, pero ahora tenemos un espíritu eterno. Eterno porque ya nos lo cambió, y este espíritu que el Señor nos cambió es el que va a estar y está por toda la eternidad. En este momento nosotros estamos disfrutando de la eternidad de Cristo. No vamos a esperar a llegar, como dicen algunos, dicen no, hasta cuando lleguemos a la eternidad con Dios y cuando vayamos al cielo en la eternidad con Dios, somos ya, estamos ya en Cristo Jesús, y Cristo es eterno y el reino de Dios es eterno y nosotros pertenecemos al reino de Dios. Entonces no nos olvidemos que somos espíritus creados en la palabra de Dios, que vivimos en un cuerpo que todavía pertenece, el cuerpo que todavía pertenece a la vieja naturaleza. Entonces fíjese, se termina una era para darle paso a otra era. Se termina la era de lo visible, de lo externo, del viejo pacto, de la mentira, del engaño, de la traición, del egoísmo, porque eso sucedió allí, para entrar en una nueva era, en una nueva historia. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros somos nueva criatura que estamos viendo cosas y veremos, seguiremos viendo cosas nuevas en Cristo Jesús. Entonces ahí es donde, repito, comienza tu historia. El que ha nacido de nuevo ha entrado en la eternidad, porque con Cristo Jesús en su muerte, en su sepultura y resurrección, allí se terminó esa era antigua para darle paso a la era nueva. Y es la era de lo sobrenatural. Y es la era del espíritu, del ámbito espiritual. Es la era del reino de Dios, del espíritu, de arriba, no de abajo. Es la era de lo invisible, es la era de lo espiritual, en lo cual nosotros debemos vivir. Y nosotros tenemos esa facultad de poder vivir en un ámbito terrenal, pero también incursionar en el ámbito espiritual a través del Espíritu Santo y el nuevo espíritu que nos ha sido dado. Entonces, aquí en lo eterno, fíjese que es diferente
Este principio, este nuevo principio, el principio de Juan, es diferente al principio de Génesis. Allí en el principio de Génesis el tiempo es limitado, el tiempo es medible. Aquí en la eternidad no hay tiempo. Aquí en la eternidad todo es presente, todo es ahora. Ahora, fijémonos otra cosa porque a esto vamos, cómo fue creado todo. Dice que en el principio Dios creó el mundo en base a la palabra de Dios, en base a la palabra. En Génesis, allí Dios habló y dijo, hágase la luz, y fue hecha la luz. Y separó las tinieblas del día y todo lo que hice, y lo hizo por medio de la palabra. Dice en Hebreos también, dice, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Fíjense que dice, habiendo hablado muchas veces en ese tiempo, en esa era donde estaban los profetas. En estos postreros días, y tú y yo estamos en los postreros días. ¿Cuándo va a terminar el cosmos? ¿Cuándo se va a terminar? ¿Se va a terminar la Tierra? La Tierra no se termina. Muchos piensan que se va a destruir la Tierra por algún versículo que se ha leído sin el contexto. Entonces dice que la Tierra va a ser destruida, que la Tierra se va a terminar, pero se olvida que la palabra dice que Dios nos dio a la Tierra por heredad y que nosotros los justos viviremos eternamente en la Tierra. La Tierra es para siempre, la Tierra no va a ser destruida. Cuando, entonces, no podemos decir cuándo va a terminar todo esto, sino solamente Dios lo sabe. Pero dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Cristo es el heredero de todo. Y dice la palabra de Dios que a Dios le plació, en el puro afecto de su voluntad, dice, en lo que Él se había propuesto de reunir todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, reunirlas todos en Cristo Jesús, en la dispensación, en el cumplimiento de los tiempos, todas las cosas en Cristo Jesús. ¿Para qué? Todo está centralizado, todo está reunido, todo está unido en Cristo Jesús. Cristo es el centro de todo, absolutamente de todo. Para que Él sea el todo, dice también la palabra, para que Él sea el todo en todos y en todo. Cristo es el todo en nosotros. No es Cristo y algo más, sino es Cristo el todo en nosotros. En estos tiempos nos habla por Él porque, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? Sustenta. Creó la tierra por la palabra y Él la sustenta con la palabra de su poder o el poder de su palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, allí en la cruz y en su resurrección, y se sentó en la diestra de la majestad en las alturas. Gloria, gloria, gloria a Dios. Fijémonos entonces. En Génesis, Dios habla y se crean las cosas. Dice también en Juan 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y en el principio era Dios. Fíjense entonces, el verbo o la palabra no es lo que yo estoy leyendo, no es lo que está en la Biblia. La Biblia contiene las palabras de Dios, pero esta es la palabra logo, la palabra escrita, poderosa. Pero Cristo es el rema de todas las cosas, es ahí donde está contenido todo. La palabra no es una doctrina, la palabra es una persona. La palabra es Cristo Jesús. Y hoy día todo se hace a través de la palabra, a través de Cristo Jesús.
Si el Señor Jesucristo te libera, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad, la palabra, y la verdad es la que te hace libre. Cristo es el Hijo de Dios, el que te hace libre de lo que sea. Todo se hace por medio de la palabra. Lo que Dios hace, lo hace por medio de la palabra. Si el Señor te quiere sanar, y Él lo quiere porque es su voluntad, lo hará por medio de una palabra. Si el Señor te quiere liberar, y Él lo quiere porque es su voluntad, porque el Señor Jesucristo, a eso vino, el Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Y lo hace por medio de la palabra hablada. El nuevo Adán, que es espíritu vivificante, que es el reino de Dios, es Cristo en ti. More, la palabra de Cristo more en ti, que more la palabra de Cristo en nosotros. Entonces, es por la palabra. Si Dios te quiere prosperar, entonces Dios te va a prosperar. El Espíritu Santo que te ama, el Espíritu Santo que está en ti, el Espíritu de Cristo, entonces que tiene los mejores deseos, entonces Él quiere bendecirte, entonces te va a llevar a la Biblia, te va a llevar a la palabra escrita. Tú vas a ver por indicación del Espíritu Santo y Él te va a mostrar una palabra, te va a mostrar una promesa, te va a mostrar algo que te va a bendecir, que te va a sanar, que te va a liberar, que te va a prosperar y te lleva allí esa palabra y esa palabra te llega y entonces tú la recibes y esa palabra obra como rema, como algo específico. El rema es la palabra aplicada de Dios para un momento específico, para alguna situación específica, para alguien específico, para que se haga como en los cielos, para que se haga en ti, aquí en la tierra. La palabra y todo se hace por la palabra. Lo que Dios está haciendo en estos tiempos es extendiendo su palabra. Si se ha de conquistar la tierra, lo hará el Señor o lo hace el Señor Jesucristo a través de su iglesia por el Espíritu Santo llevando la palabra. De tal manera que es eso lo que el Señor está haciendo. Y así el Señor Jesucristo, que es la palabra, nos dio a nosotros ese ministerio. El Señor Jesucristo hacía las cosas siempre. Dice la palabra de Dios que Él no hacía nada, sino solamente lo que el Padre le decía que hiciera. Es decir, en una dependencia total y absoluta de Cristo con el Padre, como debemos tener verdaderamente un cristiano, un discípulo de Cristo, depende por entero de Cristo Jesús y de nadie más. Toda su vida tiene que depender. Por eso es que nosotros cuando lo reconocemos, no decimos una palabrita y ya somos salvos y ya nacimos de nuevo. No, es cuando nosotros reconocemos a Cristo Jesús como el Señor, como el amo, como el dueño de nuestras vidas, para depender de Él verdaderamente. Ese es el verdadero discípulo que depende de Dios, que depende de Cristo, depende de lo que el Espíritu Santo le vaya indicando, que se deja guiar por el Espíritu Santo y que no hace otras cosas diferentes a su voluntad, porque esto es de antes. Ahora en este nuevo pacto, en el nuevo pacto que todo es nuevo, en el nuevo pacto que es del Espíritu, en el antiguo pacto o en la era pasada, todo era externo, todo era de lo visible, todo era donde se valoraba mucho más las cosas materiales, el templo, todo esto, pero hoy día el templo somos nosotros. Antes nos guiaban y los que seguían por las tablas de la ley escritas en tabla, entonces vivían en el viejo pacto, pero hoy día las leyes de Dios, sus ordenanzas, sus mandamientos, su mandamiento poderoso de amar a Dios, de amar al prójimo, de amarnos a nosotros mismos, está escrito aquí dentro. Esta es la era del Espíritu, esta es la nueva historia, esta es la era interna, esta es la era que nosotros podemos y debemos vivir. Entonces el Señor nos dio y les dio a sus discípulos el ministerio de la palabra. El Señor Jesucristo, la palabra viviente, que todo lo hace por medio de la palabra, nos delegó a nosotros como ministros competentes de ese nuevo pacto, ministros competentes de la palabra de Dios, ministros de la palabra de Dios. Dice
Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso somos nosotros. Entonces, eso el Señor se lo dio a sus discípulos. Los discípulos lo entendieron bien porque vivieron. El Señor les explicó cómo. El Señor les dijo cómo hacer. ¿Para qué? Para que demostraran que estaban en una nueva historia, que estaban en una era diferente a la antigua, que tenían poder, que tenían que demostrar el reino de Dios. Los primeros discípulos tenían que demostrar que el Señor Jesucristo era Dios. Tenían que demostrar que el Señor había resucitado. Tenían que demostrar que Él estaba vivo y que estaba haciendo las cosas. Y eso lo hicieron allí. Pero ¿qué sucedió? Tal vez lo que está sucediendo hoy día también. Hoy día el mundo está plagado, está atiborrado de tanta palabrería. Hay mucha palabrería, mucha palabra, muchas palabras que muchas veces, la gran mayoría, son mentirosas, son engañosas y que producen temor en la gente, que producen angustia. Todo eso lo hemos dicho, lo hemos hablado y eso es lo que se está viviendo ahora por la palabra no de personas no cambiadas, no renovadas, que están alejadas de Cristo, que están en la era adámica, todavía de mentira, de traición, de engaño, de todo esto, que no han sido todavía nacidos de nuevo. Pero lo peor y lo más triste es que también muchos predicadores están tomando estas palabras y están diciendo porque no se ha entendido, sin culpar a nadie, porque éramos así nosotros antes también y todavía nos quedan algunas cosas que tenemos que cambiar y que el Señor nos está cambiando. Predicadores que están tomando la palabra, están diciendo que ya viene la gran tribulación, que mejor dicho el mundo se va a acabar y que las señales están dadas, que viene un arrebatamiento tremendo, que el Hijo de Dios ya viene y como yo les decía, eso no se sabe, ni el mismo Señor Jesucristo lo sabe todavía. ¿Por qué nos ponemos a hablar acerca de lo que no entendemos y acerca de lo que no va a suceder ni ha sucedido? Pero también hay personas, al estilo de Juan Bautista. Juan Bautista fue quien prácticamente abrió el paso al Señor Jesucristo y hablaba de Jesucristo, conoció a Jesucristo, lo vio como el Espíritu Santo descendía sobre él como paloma y lo bautizó y todo y hablaba y conocía al Señor Jesucristo, pero Juan Bautista no demostró el poder del reino de Dios. Y así sucede con muchas palabras. Hay también predicadores poderosos, realmente dignos de admirar, por decirlo así, con unas palabras poderosas. Son personas que hablan muy elocuentemente y tienen muchos seguidores, eso sí, tremendo. Y hasta atraen mucho a las personas, pero pasa lo mismo, que no demuestran el reino de Dios. Sucedía así en el tiempo de Pablo también. Había en los Corintios, había muchos predicadores, muchos que utilizaban la palabra también para someter a las personas. Entonces Pablo les dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 18, 20, dice, algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Esta es nuestra responsabilidad. Si éramos así, ya nuestra responsabilidad es
que las palabras tengan un respaldo de poder, no solamente palabrería. Si el Señor nos dio ese ministerio de la palabra, nosotros tenemos que predicar en esta nueva historia, en esta nueva era, en esta dimensión del Espíritu, en esta sobrenaturalidad, demostrar el poder del reino de Dios y que la palabra vaya respaldada con hechos, con señales, con prodigios, con milagros también. Fíjese que también en 1 de Corintios, también en el capítulo 2, versículo del 1 al 5, lo dice y habla como si estuviera viéndolo en estos tiempos. Dice, así que, hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Son muchos predicadores, excelencia. Palabras, como dice el pastor Andrés también, que hablan unos términos y tienen unos términos que le toca a uno ir al diccionario a ver qué es lo que significa eso. Esas palabras tan rimbombantes, tan poderosas, pero que son excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse, y aquí está la clave y el centro de todo, pero me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. No son cuentos, no son otros testimonios, no son tantas cosas y tanta palabrería, sino demostrar y hablar acerca de Jesucristo y a este crucificado, y a este resucitado también. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque es que cuando estos predicadores hablan y atraen mucha gente, entonces sucede lo que también sucedía allí en la época del Pablo, que unos decían, no, pues a mí me gusta Apolos, yo soy de Apolos, y si cómo habla de bien, cómo se expresa. Y el otro decía, sí, pero yo soy de Cefas. Y el otro decía, no, pero yo soy de Pablo, porque es que ese es poderoso. Y el otro decía, yo soy de Cristo. Entonces le dice, ¿acaso Cristo está dividido? Es Cristo donde confluye absolutamente todo y es el centro absoluto de todo, Cristo Jesús. Bueno, entonces, cuando el Señor Jesucristo hizo aquí sus obras, hizo sus hechos, dice que Él no habla, dice, yo no hablo por mi propia cuenta, dice Juan capítulo 12, versículo 49. Yo no he hablado por mi propia cuenta, lo dice Cristo Jesús. Nada menos que Él dice, yo no hablo por mi propia cuenta, ni lo que a mí se me ocurre, ni por mi propia voluntad, ni cosas diferentes. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar y lo que he de hacer. El Señor Jesucristo dependía por entero del Padre y no hablaba ni hacía nada, sino lo que veía hacer y lo que escuchaba del Padre Jesús. Esto es lo que debemos hacer. Otra vez vuelvo a repetir, es lo que necesitamos practicar y hacer esto. Pero el Señor les dio el ministerio de la palabra, les dio el ministerio, les dio todas las herramientas y además les explicó cómo debía hacerlo. Les dijo qué era lo esencial. Y mire que aquí hay un pasaje que es muy diciente, que es muy práctico, que es muy actual y que tiene verdaderamente significado y que tiene verdaderamente resultados de acuerdo a la palabra de Dios. Y está en Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 13 y se los voy a leer, porque aquí podemos entender muchas cosas. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa y está paralítico y gravemente atormentado. Esta es una persona que necesitaba muchísimo más que un médico, que una medicina, que una vacuna. Y Jesús le dijo,
Inmediatamente Jesús dice, yo iré y le sanaré. Porque a eso vino el Señor Jesucristo. Respondió el centurión, prestemos cuidado, ¿cómo es? El centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Centurión era un romano, no era judío, no era del pueblo de Cristo. No soy digno de que entres en mi techo, pero yo te conozco, solamente di la palabra. Ese centurión sabía y había oído quién era Cristo, Jesús. Y mi criado sanará. Di la palabra, di la palabra. Fíjese que todo por la palabra. Di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y digo al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. ¿Quiénes lo seguían? Sus propios discípulos. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo os digo que vendrán muchos de otros lados, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Tremendo esto, ¿cierto? Los mismos discípulos, los mismos que le seguían, los mismos que lo habían escuchado ahí, los mismos judíos, dice, estos los hijos del reino. Tremendo esa palabra. Sí, a veces no basta solamente con decir Señor, Señor y alabado sea el Señor, sino que necesitamos, mire, ser como el centurión, dice. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Fíjese cómo el Señor inmediatamente quiere ir, Él dice de una vez, yo voy a sanarlo. Pero el centurión le dice, no, yo conozco. Sé que tú eres una persona de autoridad. Si yo tengo a mi cargo unos soldados, yo represento la autoridad del imperio romano, del mismo emperador. Él respalda mis palabras, él respalda lo que yo digo. Mis soldados me obedecen porque yo estoy bajo autoridad. Si yo digo esto, se hace. Y yo sé que tú eres un hombre bajo autoridad. Que a ti te respalda de arriba el Dios Todopoderoso. Tú eres un hombre de autoridad, no necesitas ir a mi casa. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque el centurión, que era un hombre bajo autoridad, que tenía autoridad, decía algo y se cumplía, sabía que Cristo Jesús tenía la autoridad y tenía el respaldo tremendo del Creador, de su Padre, para que se cumpliera lo que el Señor Jesucristo decía, bajo la autoridad. Cuando estamos bajo autoridad, entonces se nos pueden doblegar las tinieblas, las enfermedades, la pobreza y la ruina. Pero el Señor no los envió con las manos vacías, le dijo, ahí está la palabra, vayan a ver. Que le dio todas las herramientas. Dice que así como el Padre me envió, así yo también los envío. Vayan y hagan lo mismo. Y reunió, dice en otra palabra, y reunió a los 12 y les dio autoridad, toda autoridad sobre demonios, sobre los espíritus inmundos. Y también dice el Señor, toda potestad me ha sido dada. Por tanto, vayan. Es decir, que el Señor nos ha dado esa autoridad. Y es que los mismos fariseos, los mismos judíos decían, pero qué doctrina es, viendo todas las señales que hacía el Señor Jesucristo y las señales que hacían sus discípulos, ¿qué doctrina es esta? Que solamente dice la palabra con autoridad y los espíritus inmundos le obedecen y salen, los echa fuera con autoridad. Eso mismo
es lo que el Señor les dio a sus discípulos. Eso mismo es lo que nosotros tenemos. El Señor nos ha delegado autoridad. Tú tienes autoridad. Tú tienes la palabra. La palabra hay que llevarla y decirla con autoridad. Y así se sana. El Señor Jesucristo, cuando entró y vio al hombre en la sinagoga con la mano tiesa, ¿sí?, paralizada, con la mano seca, dice así, el hombre que tenía la mano seca, ¿qué le dijo? Extiende tu mano, le dio la palabra. Fíjese que no oró. Fíjese, hay cosas en las cuales hay que orar y poner las manos, pero en ese momento el Señor Jesucristo no oraba por los enfermos, no oró allí. Al leproso le dijo, sé sano. Porque los leprosos le dijeron, si quieres puedes sanarme. Me dijo, sí quiero, sé sana. ¿Qué le decía a los ciegos? Ve, tus ojos se han abierto. Se abrían los ojos. Al sordo le decía, oye. A la tormenta le dijo, calla. A los espíritus inmundos les decía, fuera. ¿Sí? Enviaba la palabra. Y dice precisamente la palabra, dice en el Salmo 107, 20, dice, y envió la palabra y los sanó y los libró de su ruina. Es por la palabra, pero dicha con autoridad. Y la autoridad la tienes tú y la autoridad la tengo yo. Y todos tenemos la autoridad porque a nosotros nos respalda Cristo Jesús que está en nosotros. La palabra está en nosotros. Nos respalda el poder del cielo y Cristo Jesús respalda su palabra. Él respalda la palabra. Entonces, cuando se recibe también una persona que recibe la sanidad, es porque ha tenido una palabra directa y la ha recibido también. ¿Qué pasó entonces? Ellos hicieron lo mismo. Pedro le dijo al cojo que estaba cojo de nacimiento, y cuando la Biblia habla de cojo, muy probablemente se refiere a personas que tienen una paraplejía, ¿no? No cojo de un solo pie, porque ese no andaba, era de los dos pies. Pedro dijo, no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. ¿Qué hizo? ¿Qué tenía Pedro? Tenía a Cristo, tenía la palabra y tenía la autoridad. Y le dijo, levántate. Así fue con Eneas y así fue Pablo y así fue Felipe y así fue Esteban y así fueron varios apóstoles. La Biblia no habla de todos los apóstoles, pero ellos recibieron el poder cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, pero recibieron la palabra y la autoridad que Cristo les daba y que les daba el nombre del Señor Jesucristo. Pero finalmente, para que sepamos y entendamos que vamos seguros, que no tenemos pierde, que tenemos que ir, que estamos en este ministerio, que el mundo debe ser lleno de la gloria de Dios, que el mundo debe recibir la palabra, que hay personas que necesitan ser sanas, que hay personas que necesitan ser liberadas, que hay matrimonios que necesitan otra vez volver a unirse, que hay gente que está desempleada, desocupada, que hay gente que no tiene esperanza, que hay gente que está angustiada, que hay traición, que hay toda esta corrupción y todo esto es susceptible de cambio, porque Dios es todopoderoso. Y otra vez vuelvo a repetir, el Señor vino a deshacer las obras del diablo y a darnos vida y vida en abundancia. Entonces viene la última palabra para que sepamos que no tenemos ninguna frustración, ni va a haber ningún error, ni va a haber ninguna falla, porque el Señor respalda su palabra. Y dice precisamente en Mateo capítulo 28, versículo 18, dice, esto es la palabra que les acabo de decir, que toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y ellos lo hicieron también. Ellos escribieron el libro de los Hechos
y el libro de los Hechos, pero no era de los apóstoles. El libro de los Hechos realmente fue en los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y el Espíritu Santo estaba ahí. Ya ni Pedro, ni Pablo, ni Esteban, ni Felipe ya no están aquí, pero el Espíritu Santo sí sigue con nosotros. Fueron ellos con el Espíritu Santo. Y son los hechos del Espíritu Santo. Es decir, el libro de los hechos todavía no se ha terminado y nosotros podemos seguir haciendo el libro y ampliando el libro de los hechos con los hechos del Espíritu Santo a través de ti, a través de mí, a través de toda su iglesia. Entonces la palabra final es Marcos 16:20. Y ellos, ¿quiénes? Los discípulos, los que habían creído y que cuando el Señor les dice, se acercó, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y dice, y algunos dudaban. Después de todo eso, después de verlo resucitado, y algunos dudaban todavía. Sin embargo, el Señor los lleva, el Espíritu Santo los anima, y dice Marcos 16:20, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, hablaron, enunciaron la palabra, predicaron el Evangelio del reino de Dios, ayudándoles el Señor, ayudándoles el Señor. Es el Espíritu Santo que hace viva la palabra. Es el Espíritu Santo que va con nosotros, que trabaja con nosotros, porque Dios trabaja con nosotros. El Señor trabaja con nosotros, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. El Señor confirma su palabra. Cuando nosotros hablamos la palabra del Señor, entonces el Señor la confirma. Cuando se dice esa palabra con la fe de Cristo que está en nosotros, la hablamos y la palabra va, porque ese es el Evangelio. El Evangelio total, el Evangelio del reino de Dios es completo. No es sola palabra, no es sola predicación, sino que es predicación más señales, prodigios, milagros, sanidades, conversiones. Ese es el Evangelio que necesita la iglesia un día, el Evangelio que necesita Fuente Viva, el Evangelio que tú tienes que hacer, el Evangelio que nosotros debemos hacer. Para que al finalmente, con esta palabra, nosotros confiadamente podamos decir que recibimos. Si tú necesitas una sanidad en tu cuerpo, si tú necesitas sanidad de una enfermedad, confiadamente puedes creer en la palabra del Señor que dice que por sus llagas fuiste sano, fuiste sana, eres sana ya en Cristo Jesús desde hace 2000 años, cuando Él fue crucificado y llevó tus enfermedades. Confiadamente y creyendo en esa autoridad, te digo que eres libre, que eres sana en el nombre de Cristo Jesús y recibe esa palabra de sanidad. Yo envío a ti esa palabra con autoridad para que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, la respalde. Y en el nombre del Señor Jesucristo te digo sana. Igualmente, si estás influenciada por algún espíritu, cualquier espíritu que sea, cualquier espíritu, ya sea de pobreza, ya sea un espíritu de perversión, cualquier espíritu de duda, cualquier espíritu de incredulidad, entonces por la palabra que dice que en Cristo Jesús somos libres, que dice que en Cristo Jesús Él vino a liberarnos de los espíritus inmundos, te digo en el nombre del Señor Jesucristo y le digo a ese espíritu, sal fuera, sal fuera, sal fuera de ese hermano, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, sal fuera ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Si necesitas una palabra de reconciliación, te digo que el Señor dice que si no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco seremos perdonados. Entonces tú vas a pedir perdón por esa palabra y pides perdón y tú recuperas y resuelves tus asuntos
de las divisiones que haya habido, entonces reconcíliate con esa persona, por esa palabra, ese ministerio de la palabra de reconciliación. Vas y pides perdón. Y si te piden perdón, acéptalo. No importa lo que te hayan hecho, lo que te hayan dicho, cómo te han tratado, no importa eso, perdona, porque tú eres libre si perdonas. Mas si no perdonas, entonces los demonios y los espíritus de afuera te poseerán mayormente. Si necesitas también una palabra de prosperidad, una palabra en tu economía, también por tu palabra, y recibe esta palabra, que no es una palabra que se dice ahí mecánicamente, sino recibe esta palabra. Amado, dice el Señor, amada, yo deseo que seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud, así como está prosperando tu alma y tu mente en Cristo Jesús. Eres libre, eres sana, eres prosperada en todas las cosas, y dale gracias al Señor por su palabra. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien vivifica y le da vida a la palabra. El Señor dijo, mi palabra es espíritu y es vida, pero solamente es el Espíritu Santo quien le da vida a esa palabra en ti, en tu espíritu, en tu alma, en tu mente, en tus pensamientos y en tu cuerpo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.